Muy buenas tardes a todos. Les damos como siempre la más cordial bienvenida a su programa con la doctora Controversia, el programa más controversial de la República Dominicana. Señores, hoy es viernes 4 de julio y vamos a compartir con todos ustedes la frase correspondiente a este día. Aquellos que pasan el tiempo mejorándose a sí mismos no encuentran tiempo para criticar a los demás. Vida misma. Bueno, hoy es viernes y este cuerpo tropical bastante que lo sabe. Vamos a compartir qué se celebra el día de hoy. Adelante. La independencia de los Estados Unidos, señores, 4 de julio, el nacimiento de una nación libre. La independencia de los Estados Unidos fue un acontecimiento histórico que marcó el nacimiento de una nueva nación. El 4 de julio del 1776, las 13 colonias británicas en América del Norte firmaron la Declaración de Independencia redactada principalmente por Thomas Jefferson, en la que proclaman su separación del Imperio Británico. Esta decisión fue el resultado de años de conflictos con Inglaterra por motivos como los altos impuestos, la falta de representación en el Parlamento, el documento de defensa de los derechos a la libertad, la vida y la búsqueda de la felicidad, y sentó las bases de una república fundada en los ideales de la democracia. La lucha por la independencia continuó durante varios años hasta que en el 1783 se firmó el Tratado de París, poniendo fin a la guerra y reconociendo oficialmente la soberanía de los Estados Unidos. Este proceso no solo transformó el continente americano, sino que también sirvió de inspiración para otros movimientos libertarios en el mundo. La independencia de los Estados Unidos marcó el inicio de una nueva etapa en la historia, en la que una nación nacía con el firme propósito de construir un gobierno del pueblo, por el pueblo y para el pueblo. También un día como hoy, adelante, Antonio Guzmán, 4 de julio de su partida, memoria de un presidente que marcó la historia de la República Dominicana. Antonio Guzmán Fernández fue un político, empresario y presidente de la República Dominicana entre los años 1978 y 1982. Su llegada al poder marcó el fin de los 12 años de Joaquín Balaguer y el inicio de un periodo democrático renovado en el país. Durante su mandato, promovió reformas en el sector agrícola, buscó reducir la represión política y trabajó por una mayor institucionalidad. Su gestión fue vista como un paso importante hacia la consolidación de la democracia dominicana tras años de un autoritarismo. Trágicamente, a pocos días de concluir su mandato, el 4 de julio del año 1982, Guzmán se suicidó en el Palacio Nacional, un hecho que conmocionó a toda la nación. Las causas de su decisión siguen siendo objeto de análisis, aunque se han atribuido a lo relacionado a lo que es presiones políticas, desilusiones personales y conflictos internos. Su muerte dejó un impacto profundo en la historia política dominicana, marcando un momento de reflexión nacional sobre el poder, la salud mental y la soledad que puede acompañar a la presidencia. Bueno, mis amores, hoy nos vamos a un mundo muy importante. Nos vamos al mundo del vitiligo. Ustedes saben que hace unos días se celebró el Día del Vitiligo y el día de hoy pues vamos a compartir
con una colaboradora muy especial para nosotros. Me refiero a Inti Bañuelos. Ella es licenciada en psicología, máster en educación sexual, maestrante en neurofelicidad, diplomada en psicoterapia, también tanatóloga existencial, fundadora de la Sociedad de Vitiligo de México. Y con nuestra querida Inti vamos a tratar este tema tan interesante relacionado al mundo del vitiligo. Buenas tardes, Inti, ¿cómo tú estás? Bienvenido a tu casa como siempre. Hola, doctora. Muy bien, gracias. Muy honrada por la invitación y de poder estar nuevamente en su programa. Siempre es una dicha y un placer el poder compartir con ustedes. Para mí, Inti, como siempre, también un inmenso honor, un inmenso placer tener la oportunidad de poder compartir contigo. Hoy vamos a compartir con todos nuestros seguidores, amigos y relacionados este tema tan importante relacionado al mundo de la salud, el vitiligo. Y quiero por favor que tú compartas con nosotros qué es el vitiligo. Bueno, el vitiligo es una enfermedad de origen autoinmune que se caracteriza por la aparición de manchitas blancas o de un tono más claro que el de nuestra piel. Y bueno, pues puede aparecer a cualquier edad y bueno, aquí pueden ver algunas. Um, en esencia es una enfermedad de origen autoinmune. ¿Qué zonas afecta el vitiligo, Inti? Puede afectar la piel, las mucosas del cuerpo, el cabello, las cejas, las pestañas, etc. ¿Es contagiosa? No, y es muy importante hablar de esta parte porque mucha gente desde el desconocimiento piensa que sí es contagioso y la verdad es que no. El vitíligo no es contagioso, entonces cuando nos encontramos con una persona que tenga vitíligo podemos abrazarlo, tocarlo, acariciarlo, besarlo sin ningún problema. ¿Cuál es el origen del vitiligo? Bueno, se considera hasta los estudios más recientes que es un 80% de origen genético, pero hay más de 60 genes involucrados en el que podamos somatizarlo o no, y un 20% ambiental. ¿A qué me refiero con esto de ambiental? Pues a el haber estado en contacto con alguna sustancia que su estructura molecular se parezca a la de la melanina y entonces nuestro cuerpo, nuestro sistema inmune, al detectarlo haya comenzado a atacar y después ya no haya podido distinguir cuando era su propia melanina y cuando era esa sustancia. Entonces comienza a somatizar con el vitiligo. ¿De qué color son las manchas? Las manchitas suelen ser blancas, digo, y bueno, depende ya de nuestro tono de piel, es qué tan blanco es y qué tanto se nota. Obviamente en una persona muy blanca pues se va a notar menos que en alguien más morenito como yo o un poco más moreno eso. Algunas personas pueden confundir las manchitas que tú acabas de compartir de vitiligo con asuntos relacionados a enfermedades del hígado. Sí, sí se puede confundir, ¿no? Incluso con otras enfermedades. Aquí en México, por ejemplo, está el mal de Pinto y hay otras enfermedades que pueden parecerse bastante. Entonces sí es muy importante y quiero invitar a todo su público a que si tiene la aparición de manchitas blancas, pues acudir al médico especialista, que sería un dermatólogo, para que él haga el diagnóstico correcto y en caso de ser otra enfermedad, pues pueda dar el tratamiento adecuado. Tu punto de vista, ¿a qué edad aproximadamente aparece el vitiligo? Bueno, pues puede aparecer a cualquier edad. Hay un rango donde se ha encontrado que hay más casos y pues puede ser en la infancia y de los 20 a los 30 años. Sin embargo, en cualquier etapa de la vida nos puede aparecer, desde bebés, ¿no?, hasta personas de la tercera edad. ¿Qué papel juega en el estrés? ¿Existe alguna relación entre el estrés y el vitiligo? ¿Qué opinas? Aquí. Bueno, hasta ahora los estudios han indicado que no. El, el, el vitiligo no es una enfermedad que sea originada por el estrés, ¿no? Si no, la mayoría tendríamos vitiligo. Es una enfermedad multifactorial y estos multifactores pueden provocar que la manifestemos, pero no tiene que ver con el estrés.
Algunas personas o muchos pacientes dicen, bueno, es que me sucedió, se murió mi papá o tuve un accidente muy grave y a partir de eso se me desarrolló. Sin embargo, obviamente, sí fue una situación estresante, pero muy probablemente si no hubieran tenido el factor genético o ambiental, no lo hubieran presentado. Entonces es interesante y también que de esto se den cuenta los familiares, porque a veces con la mejor intención de ayudar al paciente le dicen, no te estreses, ¿no? Porque si no te salen más manchas. O la gente en la calle nos dice, oye, ¿por qué te estresas tanto? Si no te estresaras, no te saldrían manchas. Y la verdad es que como paciente, pues sí es fuerte recibir esa clase de comentarios porque no está bajo nuestro control, ¿no? Nos estresemos o no nos estresemos, van a seguir apareciendo. Que puede coincidir con que estemos transitando un periodo de mucho estrés y salgan más, pues sí, pero no necesariamente tiene una relación. El factor hereditario, Inti, cuando hablamos de este tema tan importante, el vitiligo. Bueno, aquí es muy importante hacer una distinción. Es hereditario, perdón, es genético, pero no hereditario. Yo puedo tener vitiligo y no necesariamente mis hijos o mis nietos lo pueden tener. Obviamente puede que sí aparezca en su código genético, pero eso no quiere decir que lo vayan a manifestar necesariamente en alguna etapa de su vida. En mi propio caso, yo le puedo decir que pues en mi familia no hay. No, mis papás no tuvieron, mis abuelos no tuvieron, y sin embargo yo tengo. ¿Cómo impacta el hecho de que a alguien lo diagnostiquen con vitiligo? Vamos a ver desde tu experiencia. Pues creo que uno de los mayores impactos es la estigmatización social, ¿no? Porque es una enfermedad que se nota mucho. Digo, salvo los casos donde son muy claritos de piel, puede que no se note tanto, ¿no? Pero en general, pues sí recibimos por ignorancia, por desconocimiento, una estigmatización de la sociedad de que si estás en algún lugar público, por ejemplo el metro o el camión, ¿no? Y tienes que tomar el tubo para agarrarte y no caerte y una persona te ve las manchitas, pues que quite la mano o que se alejen porque piensen que es contagioso. Entonces, eso nos puede ir afectando a los pacientes con vitiligo en retraernos un poco, en impedirnos sociabilizar como antes del vitiligo lo hacíamos, e incluso también para poder tener una vida sexual y amorosa más plena. También puede impedirnos si no recibimos el apoyo y el tratamiento adecuado, sobre todo pues acompañamiento psicológico o de grupos de apoyo. Inti, esa parte tan interesante de lo que sería pues mi vida sexual, mi vida en pareja, cómo manejar este punto después de un diagnóstico de vitiligo, ya que sabemos, como explicas, que marca bastante al que recibe, diríamos, el diagnóstico. Háblanos acerca de ese punto, tú como sexóloga, que es una de las especialidades que también manejas. Okay. Bueno, pues yo lo veo como que para muchos de los pacientes sí impacta de gran manera. Si no tenemos pareja, pues por el pensamiento de cómo voy a encontrar a alguien a quien no le importe, ¿no? Y además es una enfermedad que avanza de manera impredecible, entonces no sabemos y sabemos cómo somos hoy, pero no sabemos cómo vamos a ser mañana ni el próximo año. Entonces impacta directamente en nuestra imagen corporal y esto puede hacer que tengamos inseguridades y obviamente afectar el cómo desarrollamos nuestras relaciones sexoafectivas. Entonces, si le digo, si no tenemos pareja, pues nos afecta en que no sabemos si vamos a encontrar a alguien eh, y que vaya a continuar con nosotros una vez que sepa de nuestro diagnóstico. Si tenemos pareja, también yo veo mucho el temor, ¿no? De qué va a pasar cuando se me note más, mi pareja me va a seguir queriendo, le voy a seguir gustando, y entonces también se crean inseguridades. Obviamente hay casos excepcionales donde no les ha afectado. Y aquí es muy importante el sí darnos cuenta que a veces hablamos mucho desde el privilegio, de que tal vez crecimos y nos desarrollamos en una familia donde nos quisieron mucho, donde nos cuidaron, donde nos apoyaron. Entonces va a afectar de manera distinta el cómo estemos cambiando y cómo esté cambiando nuestra imagen a través del vitiligo. Vamos a ser más resilientes y a poder manejarlo de una manera más sencilla.
Pero si venimos de un entorno donde nos hacían bullying, donde se sufrió violencia, donde no nos apoyan, eso va a complicar el cómo podamos hacer el duelo de esta enfermedad y poder poco a poco llevar el proceso y vivirla de una mejor manera. Entonces, desde la sexología, pues a mí me parece que es un buen camino para acompañar al paciente, porque la sexología nos enseña que nuestro atractivo, nuestra belleza no es solo cómo nos vemos, ¿no? Sino que son un cúmulo de habilidades que podemos aprender y que podemos desarrollar y que finalmente, aunque sí es un punto importante para algunas personas el cómo lucimos, todas las maravillas y habilidades y la empatía que podemos desarrollar y la sensibilidad hacia las otras personas, pues finalmente pueden hacernos mucho más atractivos. ¿Qué papel entonces juega desde tu punto de vista el autoestima? Pues yo creo que es un punto muy importante, ¿no? Que sabemos que la autoestima en cierta forma se va construyendo desde los primeros años de vida, ¿no? Y obviamente pues los papás tratan de darnos lo mejor, pero pues llega un punto donde también el autoestima va, a pesar de que sea auto y de nosotros mismos, pues se ve afectada por el cómo nos ven los demás. No nos podemos decir yo soy súper guapo o estoy súper bien, ¿no? Si la retroalimentación que estamos recibiendo está siendo distinta a ese concepto, ¿no? Entonces sí, obviamente puede afectar nuestra autoestima y sobre todo, pues si no recibimos el acompañamiento necesario, pues puede afectar mucho más. Si lo recibimos, pues podemos centrar nuestra atención en todas las habilidades y todos los puntos positivos que tenemos como ser humano y que afecte mucho menos y en menor grado el cómo está cambiando nuestro cuerpo, cómo está cambiando nuestra piel. Entonces tengo una pregunta relacionada a autoestima, a lo que sería aceptación, que es la parte que has compartido con nosotras, un valioso aporte. Entonces, ¿qué papel juega en ese sentido el hecho de nosotros darnos ese permiso emocional una vez recibimos un diagnóstico de vitiligo? Pues yo creo que es usted Lo mejor. que sería, Inti, perdón, la aceptación de esas montañas rusas de emociones que vamos a sentir, a percibir en el momento pues que recibimos un diagnóstico de algo que realmente no es favorable para nosotros. ¿Qué opinas? Pues yo creo que lo importante es aceptar que es un proceso, ¿no? Y el vitiligo es una enfermedad que nos muestra, ¿no? Y nos hace aprender mucho acerca de el control que tenemos en la vida, ¿no? Y que realmente pues es muy poco. Y entonces, en cierta manera podemos tomar del vitiligo la enseñanza de aceptar que lo único constante es el cambio. Pero que siempre vamos a tener la capacidad de elegir cómo vivimos las situaciones y también de aprender de ellas. Hace ratito estaba escuchando un poquito acerca de la terapia vital y me gustó porque uno de los autores mencionaba que no venimos a la vida a ser felices, ¿no? Sino a aprender a resolver problemas. Y entonces se me hizo súper interesante porque ese cambio de enfoque, ese nuevo concepto, es muy interesante porque nos hace la vida más llevadera. Si pensamos y creemos que la vida tiene que ser justa, que no va a haber problemas, que tenemos que ser felices siempre, pues vamos a tener mucha frustración. En cambio, si partimos de esto, de que en realidad en la vida se van a estar presentando constantemente problemas y es igual que un videojuego, ¿no? Van a ir presentándose retos y retos y retos, ¿no? Hoy se me descompuso la lavadora y tal vez consiga quien me la repare, pero mañana se puede enfermar mi perro y voy a tener que resolverlo y pasado mañana me va a salir una mancha nueva, voy a tener que resolverlo. Y entonces aceptar que van a seguir apareciendo situaciones complicadas, pero que lo interesante y que lo útil es ir generando herramientas que nos ayuden a ser cada vez más efectivos en la resolución de estos problemas. Entonces creo que esta visión de la terapia vital ¿Es igual no sé. es igual el vitiligo que el mal de Pinto? No, doctora. Muchas personas lo confunden, pero no. El mal del pinto era infeccioso, ahorita
parece que ya está extinto y son distintos. Totalmente. Bueno, desde tu punto de vista, ¿cuáles son esas pieles, razas que son más propensas al vitiligo? Pues en realidad no es algo de razas, a cualquiera nos puede dar. Hay, eh, sí, latinos, caucásicos, asiáticos, de cualquier raza podemos presentar el vitiligo. Punto de vista, Inti, ¿cuál es la mayor complicación del vitiligo? Le mencionaba esta parte de la estigmatización de la sociedad y el impacto psicológico que es tan fuerte para el paciente. También desde el punto de que como duelo, este duelo por esta enfermedad como que no es tan aceptado, ¿no? Porque todo el mundo te dice, ¿de qué te quejas? No tienes cáncer, no, no te estás muriendo, no te cortaron una pierna. Entonces minimizan mucho y eso a veces nos duele mucho como pacientes, ¿no? Porque sí, tal vez no hay un dolor físico, pero sí hay un dolor, ¿no? Emocional y en nuestro corazón de cómo nos perciben, de que la piel que pensábamos que íbamos a tener toda la vida ya no la vamos a tener y que a veces ni siquiera es, o sea, no hay como un término, ¿no? A veces decimos, bueno, te vas a blanquear y ya acabó, pero no es así. Hay pacientes que tienen la fortuna de que se despigmentan por completo, pero después pueden empezar a repigmentar de nuevo, ¿no? Y hay casos que repigmentan de nuevo y después despigmentan. Aparte, cuando tú citas lo relacionado a lo que sería la estigmatización, como la postura, diríamos, de la sociedad en ese apunte relacionado a lo que es el vitíligo, entonces me surge esta siguiente pregunta, como tanatóloga que eres también, igual que yo, ¿esto puede generar de una forma u otra un duelo invisible? Que es el tipo de duelo que se presenta mayormente cuando no tenemos esa aprobación social, que nos hace muchas veces sentirnos mal o culpables en un momento determinado. Sí, sí, obviamente muchos de los pacientes pues se retraen, ¿no? Porque sienten que si salen, pues es en cierta forma incómodo, ¿no? Porque a veces yo lo comparo mucho como con los artistas, ¿no? Que vas a comer o a cenar a algún lugar rico, estás con tu familia y te llegan a pedir autógrafos. Bueno, a nosotros con el vitiligo no nos llegan a pedir autógrafos, pero donde estés sentado, si te ven la mancha, empieza a llegar la gente. A veces con la mejor de la intención, yo lo entiendo, pero no se dan cuenta que es incómodo, que estás comiendo con tu familia, con tu pareja o en una cita y llega alguien y te dicen, ay, come carne de zorrillo, ¿no? Con eso se te quita. O toma tal remedio y con eso ya vas a estar bien. Y, y entonces sí es bastante incómodo y a veces huimos de ese tipo de situaciones y por eso algunos nos cubrimos mucho más o otros no salen, etcétera. Entonces sí es importante pedirle a la sociedad su apoyo en cuanto a no hacer este tipo de comentarios, a no acercarse y decirnos, lo entendemos y sabemos que es con la mejor intención, pero al tener la enfermedad, muy posiblemente ya hemos escuchado de todos esos remedios, ya hemos probado un montón de cosas, ya hemos estado en muchos tratamientos y, y queremos simplemente no, estar tranquilos y poder disfrutar de todo lo que los demás pueden disfrutar y llevar una vida lo más normal posible. ¿Es asintomática esta enfermedad? Sí, es asintomática porque pues no hay dolor, no hay ardor, no hay comezón. Quiero decir, aquí quiero hacer una puntuación de que hay personas que dicen que sí sienten comezón cuando les va a salir la manchita, o que sí les arde, etcétera, o que se les adelgaza la piel, pero científicamente no está comprobado. ¿Cuánto tiempo dura, Inti, la situación para propagarse, las manchas en el cuerpo? Bueno, el vitiligo es impredecible. Hay personas, ¿no? Que en 9 meses, ¿no? Se blanquean o tal vez menos, ¿no? Y hay otros, yo le puedo dar mi caso, yo tengo 26 años con vitiligo y no se ha extendido demasiado. Sí crece, ¿no? Pero no estoy a como otras personas con muchos menos años y están completamente despigmentadas.
Cuidado que tú tienes que tener con tu piel, ¿verdad? Tienen que usar un jabón especial, específico. Tienen algunas situaciones con relación a los perfumes, aromas que sean fuertes, vamos a decir así, asuntos relacionados a los cosméticos. ¿Qué ocurre ahí en ese mundo de la piel y esta parte tan interesante? Pues en general, no. Obviamente sí tenemos que usar filtro solar, sí o sí. No, porque al no, lo que está provocando el vitiligo es que haya menos melanocitos y se produzca menos melanina, que es la sustancia que nos protege de los rayos del sol. Entonces, al no tener esa protección natural, pues tenemos que usar filtro solar. Yo diría que la mayor parte del tiempo. Digo, no soy dermatóloga, lo más adecuado es acudir a un dermatólogo, ¿no? Pero lo que sí la mayoría sabemos es que tenemos que usar filtro solar. Si vamos a salir al sol, pues usar, además del filtro solar, sombrero, sombrilla para evitar quemaduras en nuestra piel. ¿Qué edad aproximadamente comienza pues a surgir el vitiligo en la vida de una persona, desde tu experiencia? Ajá. Pues puede aparecer a cualquier edad, ¿no? Se habla de esto, de que aparece en general en la infancia o bien en la década de los 20 a los 30 años. Pero hay gente que ya le aparece en la tercera edad, a otros a los 40 años, 50, es indistinto. Preguntita, Inti. Si yo tengo vitiligo, ¿qué porcentaje de probabilidad tiene un hijo mío de heredarlo? Hay un 20% de probabilidad de heredarlo, y recordemos también que está la parte de que se combinen una serie de factores para que se pueda manifestar en un hijo. Por ejemplo, en las parejas, a veces puede ser que en los dos aparezca, pero esto quiere decir que no es que fuera contagioso, sino que muy probablemente los dos estaban en un ambiente, por ejemplo, trabajaban en una misma fábrica con solventes. Entonces, pues fue el factor ambiental lo que les provoca a ambos y muy seguramente a muchos más de los que están ahí trabajando con esas sustancias el que somaticen el vitiligo. Con vitiligo, ¿hay algún cambio con relación a lo que sería su dieta? Eh, ¿Hay algunos alimentos específicos que debe de suprimir o balancear? ¿Qué opinas? Um, yo creo que obviamente como en cualquier enfermedad y como estando sanos o enfermos, pues es importante y nos va a ayudar mucho el tener una dieta adecuada. Sobre todo pues a que nuestra piel esté humectada, que esté en las mejores condiciones posibles y a que todo nuestro organismo funcione de la mejor manera. Pero no es así como de toma jugo de zanahoria diario y se te va a quitar, ¿no? Digo, hay muchas teorías, pero no hay una base científica. Y creo que en esta enfermedad, como en muchas otras, sí hay que tener mucho cuidado. Si nos dicen, con esto se te quita, no, toma este medicamento, toma este alimento, muy seguramente nos quieren vender algo. Entonces, mejor hay que tener cuidado, cuidar nuestro presupuesto y sobre todo nuestra salud y ir a los pues profesionistas que estén avalados y que nos vayan a dar un tratamiento que esté basado en ciencia. Cada qué tiempo una persona tiene que visitar el dermatólogo una vez diagnosticada con la enfermedad. Pues no soy dermatólogo, no podría decirlo, pero la verdad es No, que no como vamos tanto. la pregunta que te le hago es como tú como paciente, porque tienes vitiligo. O sea, ¿qué seguimiento se tiene que dar la persona? ¿Cada qué tiempo va? ¿Cómo es el asunto? Depende mucho de si están en tratamiento o no. En mi caso, yo tengo años más bien, que no tomo tratamiento. Entonces, pues yo ya no voy. A menos que me sucediera alguna otra cosa, pues tendría que ir, ¿no? Pero no. Entonces, depende. Si están en tratamiento, pues el dermatólogo, dependiendo del tipo de tratamiento que estén recibiendo, pues es si va una vez al mes, cada 2 meses, etcétera. Ya es como que algo individualizado, porque también el vitíligo es diferente en cada persona. Y el cómo avanza, el cómo reacciona ante cada medicamento y cada tratamiento es distinto. Entonces sí es como algo muy
nuestro dermatólogo tiene que decirnos. Dijiste un punto muy interesante, que cada vitiligo es diferente, cada persona, tratamientos, etcétera. Entonces me gustaría que tú compartas con nosotros de manera general cuáles son los tipos de vitiligo que existen. Okay. Bueno, hay muchas clasificaciones, pero la que actualmente se usa y es la más sencilla pues es el vitiligo simétrico y el asimétrico. El asimétrico pues aparece en una sola área del cuerpo y de un solo lado. Y es como que es el que más fácilmente se puede tratar y hay mejores resultados cuando hay tratamiento. El asimétrico pues nos aparece en ambos lados del cuerpo. Por ejemplo, yo tengo en una axila, tengo en la otra axila, en un antebrazo, en el otro también, en las dos piernas. Y bueno, el pronóstico de que nos funcionen los tratamientos es un poquito menos prometedor. Tú eres la creadora de la Fundación de Vitiligo en México. ¿Por qué te inclinaste a este punto tan interesante? Bueno, no, yo no soy la creadora, yo soy una embajadora. La fundadora fue la doctora Karen Férez. Ella es dermatóloga y también médico internista, y ella también tiene vitiligo. Entonces ella vio como que esa necesidad que había de los pacientes de recibir un diagnóstico de manera humana y de tener acompañamiento a lo largo de su proceso y de su vida, ¿no? Para poder mejorar su calidad de vida aún teniendo vitiligo. Entonces ella crea la fundación en el 2021 y dentro de la fundación pues genera un programa de embajadores, que somos personas que estamos en diferentes estados de la República Mexicana e incluso otros en algunos países. Y lo que hacemos pues es compartir la información que llega a la fundación y que es información con validez científica a toda la comunidad, y también hacer una labor de concientización con la sociedad acerca de lo que es esta enfermedad y cómo podemos apoyar a los pacientes con vitiligo. Además de esto, se genera una comunidad, contamos con grupos de apoyo, tenemos uno virtual que es una vez al mes, donde pueden entrar todos los pacientes con vitiligo y se comparten experiencias. Tenemos también grupos de WhatsApp, donde igual somos una comunidad de puros pacientes o algunos padres de pacientes, y pues entre todos nos vamos dando apoyo en el transitar de todo este proceso del diagnóstico y de atravesar el duelo por esta enfermedad. Compartiste con nosotros, Inti, que hay diferentes tipos de vitiligo. Entonces quiero por favor que compartas con nosotros los tratamientos en este caso de vitiligo. Ok, bueno, dependiendo del paciente, ya el dermatólogo verá qué tratamiento puede serle mucho más útil, ¿no? Y a veces hacen una combinación. Hay tratamientos orales, hay tratamientos tópicos, también hay unas lámparas. Aquí es bien importante que consulte con el dermatólogo antes de comprarse, que no se automediquen y no se compren la lámpara porque se puede quemar, no, para que el dermatólogo les diga cómo funciona y cómo manejarla y en qué intensidad y qué días, etcétera. También, además de las lámparas, ya hay tratamientos quirúrgicos, pero también tienen que ir al dermatólogo especialista en tratamiento quirúrgico de vitiligo para que él determine si son candidatos o no. Y una vez determinado si es candidato o no, pues les dé el tratamiento que tienen que recibir antes de la intervención y les haga las intervenciones de la manera más adecuada. Tenemos una preguntita de las redes sociales. Adelante. Nuestro querido Luis Montero comparte con nosotros la siguiente pregunta. ¿Una persona con vitiligo es susceptible a padecer cáncer de piel? ¿Qué opinas? No. Según muchos estudios, la verdad es que no. No somos susceptibles, y también puede ser en parte porque al tener la piel más delicada, pues nos cuidamos mucho más. Entonces, realmente la posibilidad de desarrollar cáncer en piel es mucho menor que de una persona que no tiene vitiligo. Otra cosa, otro superpoder de las personas que tenemos vitiligo es que tenemos
tasa de mortalidad 20 años, bueno, o sea, podemos vivir 20 años más que las personas normales. Y esto se cree que es debido a que por tener esta enfermedad autoinmune, pues nuestro sistema inmunológico está trabajando constantemente y arduamente y nos protege mucho más que a una persona normal. Entonces, no todo es feo dentro del vitiligo. Desde tu punto de vista, ¿cuál es la mayor afectación del vitiligo en una persona? Yo creo que lo que hemos estado comentando, la autoestima, la forma en que se relaciona, en que nos relacionamos con los otros, esta parte, y sí, la parte emocional, ¿no? Porque es un cambio constante. Hay gente que empieza con la cara, se despigmenta de la cara o de las manos, entonces como que ya gana un pasito, pero hay otros que empezamos, ¿no? Por partes que no son tan visibles, entonces siempre tenemos el miedo de qué va a pasar, ¿no? Cuando ya me salga en la cara, ¿no? Ahorita me pongo el suéter y ya nadie se da cuenta, ¿no? O no uso escote en la espalda y nadie se enteró, pero ¿qué va a pasar, no? Cuando ya, entonces siempre estamos como, o muchos estamos con el temor, ¿no? De qué va a pasar. Entonces sí es muy necesario que tengamos acompañamiento y que nos ayuden a enfocarnos en otros temas y en otras habilidades que tenemos para que no nos afecte tanto, ¿no? Empezar a centrar nuestra autoestima, nuestra valía en nuestro interior y no tanto en cómo nos vemos. Preguntita de las redes sociales, adelante. Ángel Medina, buenas tardes Ángel, gracias por compartir. ¿Afecta por igual a hombres y mujeres? ¿Qué opinas? Okay. Ahorita no tengo yo el dato exacto. En algún momento leí hace muchos años una estadística de que era más a mujeres, ¿no? Pero la estadística actualizada no lo tengo en este momento. Es mentira. Ahorita cuando estabas compartiendo esa parte tan interesante de los lugares donde sale el vitiligo, quiero por favor que compartas de nuevo ese punto para hacerte una pregunta. Okay. Bueno, les decía que puede aparecer en el cabello, en la piel y en las mucosas. ¿Okay? Obviamente puede aparecer también en la piel de los genitales. ¿Cómo es el asunto cuando aparece en el cabello? Pues pueden parecer canas, ¿no? Se va volviendo blanco. Hay gente que tiene mechones, no sé, muy probablemente los han visto, en el cabello, en la ceja, y puede ser vitiligo. En las pestañas incluso. En las pestañas. Y hablaste también en las partes íntimas. Sí, y ahí es importante también recibir el diagnóstico de que sí es vitiligo, ¿no? Y cuando vayamos a tener parejas, pues decirle, oye, es vitiligo, no es contagioso, no pasa nada. Y en general, Ese caso específico, porque me llamó la atención, Inti, cuando tú hablas del cabello, dices que el vitiligo también sale en el cabello. Pueden haber algunas personas entonces que confundan cuando tienen como un mechón, creen que es un mechón natural con lo que es realmente el vitiligo. Háblame sobre ese punto que me llama la atención. pues podría ser que sí. Digo, a menos que nació con cabello y ya venía con el mechón, entonces no es vitiligo. No, pero si aparece en los primeros meses o en otra etapa de la vida, muy probablemente sí sea vitiligo. Lo más importante pues es acudir al dermatólogo para que cerciorarnos al 100%, pero sí puede ser vitiligo si aparece después del nacimiento. Bueno, tenemos otra preguntita de las redes sociales. Adelante. Lewis Matos, buenas tardes Lewis, gracias por compartir. ¿Tiene cura el vitiligo? No, lamentablemente no, hasta este momento no. Hay tratamientos que funcionan bastante en ciertas personas, no en todos. Entonces, hay que ser bien conscientes de eso. Por eso muchos ya decidimos no utilizar más tratamientos, pero bueno, ya depende de cada persona, ¿no? Si toma tratamiento o no toma tratamiento. No hay nada que el 100% nos asegure, pero sí hay muchos
tratamientos que constancia, no es rápido, ¿no? Que pueden ser meses, años, sí puedan disminuir bastante la despigmentación y volver a repigmentar. Pero nada nos asegura que nos quedemos así. Incluso uno de los tratamientos que se usa es cuando ya tenemos gran parte de nuestra piel despigmentada, pues sí podemos ya los restitos despigmentar, ¿no? Ir a un tratamiento para que nos terminen de despigmentar. Hablaste ahorita de un punto muy interesante del bullying. ¿Cómo manejar esta situación una vez pues yo estoy afectada de vitiligo? Pues es complicado, ¿no? De hecho, ahí estaba leyendo el mes pasado, creo, una estadística, por ejemplo, que hace una asociación argentina que trabaja con adolescentes, y ellos decían que el punto número uno de bullying en los adolescentes seguía siendo la corporalidad, el cómo nos vemos. Entonces, sí es importante saber esta estadística, sobre todo cuando tenemos una enfermedad de este tipo, pues ser conscientes, ¿no? Y no podemos evitar muchas veces el encontrarnos con personas que por desconocimiento eh, puedan hacer una burla o puedan hacer un mal comentario. Pero sí podemos irnos trabajando, ¿no? Para ver desde dónde viene y que no nos afecte tanto. Además de en algunas otras ocasiones, porque se ha pasado, ¿no? De pacientes que, por ejemplo, trabajan en una tienda y entonces los mandan a almacén para que no los vean, ¿no? O que les dicen, es que no te ves bonito, o no afectas la imagen, etcétera. Entonces, en ese caso, pues sí se podrían hacer denuncias para no ser discriminados, porque simplemente tenemos dos tonos de piel, ¿no? No hay ningún cambio en nuestras habilidades y seguimos pudiendo hacer cualquier actividad. Dice que si yo estoy trabajando en un lugar y se me discrimina por el hecho que yo tengo vitiligo, eh, tengo que denunciar la situación. Es de elección personal, ¿no? Pero sí podemos decidir denuncio y no voy a dejar, porque no solo estoy viendo por mí, estoy viendo por las futuras generaciones con vitiligo, ¿no? Y por el resto de personas que tienen vitiligo. De las redes sociales, adelante. Confesor Suero, buenas tardes, confesor, gracias por compartir. ¿Es recomendable usar micropigmentación, maquillaje, tatuado de ceja? Le voy a agregar a una persona que tiene vitiligo. Adelante. Bueno, maquillaje sí, obviamente. No, si queremos usar maquillaje no pasa nada, nos ponemos maquillaje. Incluso hay maquillajes especiales, ¿no? Que nos puede dar el dermatólogo para personas con vitiligo. Yo desde mi experiencia personal uso maquillaje normal, ¿no? No hay ningún problema. Entonces no pasa nada. La micropigmentación y los tatuajes, bueno, si queremos lo podemos hacer, pero sí hay estudios que dicen que cuando nos hacemos un tatuaje o cuando hay alguna lesión, algo que provoque una lesión en la piel, ahí pueden aparecer manchas posteriormente. Entonces sí es saberlo y pues ya va bajo nuestra propia decisión, ¿no? Y va bajo nuestro propio riesgo de que probablemente podrían aparecer más manchitas en esa zona. Pero, pero en realidad, o sea, si nosotros nos queremos hacer el tatuado de ceja, pues lo podemos hacer. Se puede teñir, se puede hacer de rizado, etcétera, con vitiligo. No escuché las últimas palabras. La persona que tiene vitiligo se puede poner tinte de manera normal en el pelo, se puede derrizar como algunas personas que tienen que hacerlo. Cuéntame ese punto. Sí, todo normal. Digo, puede que ya haya alguna otra complicación, además del vitiligo, que seamos muy sensibles, que tengamos alguna dermatitis y nos afecte por eso, pero en general, o sea, si tenemos vitiligo nos podemos hacer lo que queramos, no hay ningún problema en cuanto a estos tratamientos de la laseado. ¿Existe alguna situación relacionada a ciertos medicamentos que una persona que tiene la enfermedad no puede ingerir? No, hasta donde yo sé, no. No soy médico, pero hasta donde yo sé, no. Podemos tomar cualquier medicamento. Tenemos otra preguntita de las redes sociales, adelante.
Brian Méndez, buenas tardes Brian, gracias por compartir. ¿Se puede prevenir el vitiligo si hay antecedentes familiares con vitiligo? Sí, sí habría forma de prevenir. Eh, ¿Cómo? Usando protector solar, ¿no? Ya que también las quemaduras del sol nos podrían detonar si hay ya un componente genético. Entonces, sí, obviamente usar siempre, si ya hay en nuestra familia, pues usar filtro solar, ¿no? Usar sombrero, protegernos lo más posible del sol. Y recuerden, esto es bien importante, no solo del sol, las computadoras, los celulares también emiten muchos rayos ultravioleta, entonces hay que protegernos. Aunque no vayamos a salir, sí vamos a usar el celular, ¿no? Entonces es importante usar filtro solar. Y de esta manera, pues sí podemos prevenir. También, pues, el evitar estar en contacto con sustancias muy abrasivas, con pinturas, etcétera, componentes muy fuertes para que no pueda detonarlo el ambiente. Y entonces en ese caso específico, Inti, de los detergentes, pues que se usan para fregar, para limpiar el piso, etcétera, desinfectantes, eso puede causar algún tipo de situación en la piel de alguien que tiene vitiligo. Pues yo creo que sería lo mismo, ¿no? Que a una persona normal. Para muchas cosas en la casa, alguien que tenga que estar pues bregando con esto, ¿crees tú que puede traer situación a una piel pues que ya tiene vitiligo? Sí, porque por ejemplo, tan solo con el sol, ¿no? Si vamos a la playa y no nos ponemos filtro solar y me tiro, ¿no? Ahí 2 horas, obviamente al ser mi piel mucho más blanca, ¿no? Donde tengo el vitiligo, pues voy a tener una quemadura. Entonces es lo mismo con los productos muy fuertes, pues hay que usar protección para evitar cualquier lesión. Otra preguntita tenemos de las redes sociales. Señora, está encendido este tema. Muchas preguntas ha generado. Adelante. Sol Ledesma, buenas tardes Sol, muchísimas gracias por compartir. ¿Cómo fue tu reacción emocional al conocer que tenías vitiligo? Ok. Bueno, pues la verdad es que yo no sabía que existía esta enfermedad. Yo no conocía a nadie con vitiligo. Entonces, cuando voy al dermatólogo y le dice a mi mamá, tenía 15 años, ¿no? Que era vitiligo, y medio me explica, como que fue negación, ¿no? Entré en fase de negación de yo no tengo eso, yo soy especial, no, aparte conmigo adolescente, yo soy especial, si a los demás no se les ha quitado, a mí sí se me va a quitar, ¿no? Entonces me despreocupé. Y posteriormente, pues me dio tratamiento el dermatólogo, después de la negación, pues entré en enojo y pasé por todas las fases pero porque a mí, ¿no? Y recuerdo incluso que un terapeuta me dijo, aprende a vivir con eso. Y me enojé mucho, ¿no? Hasta le dejé de hablar, ¿no? Por años le dejé de hablar, porque dije, ¿cómo me dice que aprenda a vivir con esto? ¿No? Claro que para él es bien fácil, porque él no tiene que vivir con esto, y yo sí. Pero bueno, al pasar de los años dije, tenía razón. ¿Qué te iba a decir? ¿Qué cantidad de personas aproximadamente desde tu óptica están afectados en el mundo con vitiligo? Pues según los estudios, del 1 al 2% de la población mundial tiene vitiligo. Especialistas, entonces tiene que dirigirse a una persona que ya pues está afectada de vitiligo. ¿Qué especialista? Eh, pues el dermatólogo. Yo creo que sería básicamente el dermatólogo, y pues ya en el área de salud mental, pues siempre están el psicólogo con el tanatólogo, ¿no? El psicólogo general pues puede ayudar con los temas de autoestima, autoconcepto. El tanatólogo nos va a ayudar muchísimo, ¿no? En todas estas fases que ya describí, ¿no? De la negación, del enojo, de la ira, de la culpa. Y también ahí es importante no olvidarnos de los familiares, que a veces no solo el paciente está sufriendo, y sobre todo cuando nos da de niños, pues los papás sufren mucho, ¿no? Entre la culpa de qué hice mal, por qué le dio, y la preocupación por el futuro.
Entonces, ese es un área que abordamos mucho en la fundación y que la doctora nos pide mucho que acompañemos y que aportemos en apoyar a también los padres, ¿no? En este proceso de vivir también su duelo porque su hijo no va a ser como ellos habían planeado y pensaron que iba a ser, y a trabajar sus miedos de cómo va a ser el futuro para sus hijos. El apoyo familiar en alguien que ha recibido este tipo de diagnóstico. Yo creo que es un cambio radical, ¿no? De si tienes un apoyo familiar, vas a vivir el proceso mucho más amablemente, mucho más fácilmente que si no lo tienes, ¿no? Pero también también está la parte de que a veces cuando son muy pequeños los niños, por ejemplo, tal vez no se asustan tanto, pero cuando ven al papá y a la mamá súper asustados, eso les genera más preocupación, ¿no? Y mayor sufrimiento, ¿no? El pensar de mi papá o mi mamá están sufriendo por mi causa. Entonces también es muy recomendable el tener una red de apoyo, recibir acompañamiento como padre para poder darle el mejor apoyo posible a nuestro hijo sin causarle pues un mayor estrés que el que ya está teniendo por el tener la enfermedad. Hablaste ahorita de que existen diferentes tipos de vitiligo, entonces vamos a hablar en alguien pues ya que lo tiene muy, muy regado, vamos a decirlo así, en el cuerpo. ¿Resulta entonces costoso, sí o no, el mantener esta situación? Pues si está en tratamiento, muy probablemente sí, aunque también, o sea, los dermatólogos pues también pueden ver el presupuesto de la persona y ver qué medicamentos le pueden recomendar, no, sin que gaste tanto. Es también ya pues mucho de hallar a los dermatólogos adecuados. Dentro de la fundación tenemos un directorio de dermatólogos en México, algunos de ellos se atienden en línea, o sea, si nos está escuchando algún dermatólogo de República Dominicana y quiere acercarse para pues también platicar e incluirlo en el directorio, sería maravilloso, ¿no? Para que la población de República Dominicana pueda tener acceso a un dermatólogo de allá. Y lo que se busca sobre todo es que sean dermatólogos que entiendan la enfermedad, que entiendan el gran impacto psicológico que tiene el paciente y que puedan dar los diagnósticos y el tratamiento de la manera más humana posible. Porque para muchos pacientes, además de la enfermedad, ¿no? La forma en que el médico les dijo muy duramente les afectó y les marcó para toda la vida. ¿Y números de contacto? Claro que sí, les doy mi teléfono, es la clave de México, 773-134-6601. Y bueno, a la fundación tenemos la página, es www.fundacionmexicanadevitiligo.com. Ahí pueden acceder a mucha información acerca de la enfermedad, pueden contactar con los grupos de apoyo. Como ya mencioné, pues tenemos el directorio médico, también hay atención de una nutrióloga, que también es paciente con vitiligo, y también atendemos y apoyamos un grupo de psicólogos, todos pacientes con vitiligo. Muchísimas gracias, Inti, de verdad, de todo corazón, por compartir con nosotros esta tarde tus grandes conocimientos sobre este mundo tan importante que sé que has llevado mucha luz en lo relacionado al vitiligo. Gracias. Muchas gracias. Gracias a usted, doctor. Bueno, mis amores, hemos llegado al final de esta entrega maravillosa correspondiente a este viernes 4 de julio. Hemos realizado toda una semana completa recorriendo mundos interesantes como el mundo de la salud, el mundo del derecho y más. Y por esta razón les exhortamos a cada uno de ustedes a que recuerden que tienen una cita con nosotros el próximo lunes a las 2:30 de la tarde en el programa más controversial de la República Dominicana. Somos Controversia, Salud y mucho más. Que pasen cada uno de ustedes un feliz fin de semana. Soy Crismelis Brito, su doctora Controversia, y el lunes a las 2:30 on time con nosotros. Bye.